¿Quién es ella? Arthur miró a Liza con una expresión dura y respondió fríamente, es la empleada doméstica de mi casa. Debe haber venido a entregarme algo que olvidé. Aquella frase fue lo más doloroso que Liza podría escuchar de su propio esposo, avergonzado de ella. ¿Podría Liza perdonar a Arthur por tan grande humillación? El gran evento anual de las grandes empresas de la ciudad estaba a punto de comenzar. El salón de fiestas estaba impecablemente decorado, reflejando la sofisticación y el prestigio del éxito de estas empresas. Los ejecutivos, accionistas y empleados más importantes circulaban por el lugar, intercambiando saludos y risas mientras la noche se desarrollaba. Arthur, uno de los nuevos gerentes, ansiaba ascender a puestos más altos y tener más oportunidades en la empresa donde trabajaba, por lo que siempre quería causar una buena impresión, rodeado de sus colegas de trabajo, tanto hombres como mujeres. En casa, Liza estaba terminando las tareas domésticas cuando notó algo diferente en la mesa de la oficina de Arthur. Una invitación para esa gran fiesta yacía allí olvidada. Su corazón saltó de alegría al imaginar que Arthur, en la prisa del día a día, había olvidado entregarle la invitación. Rápidamente, la esperanza se apoderó de ella. Vaya, quiero mucho estar a su lado en un momento como este. Voy a hacer una sorpresa y aparecer en la fiesta, pensó Liza sonriendo. Liza estaba luchando por mejorar su apariencia. Tenía su imagen y autoestima perjudicadas debido a un problema de salud que la hizo ganar peso, y los medicamentos que tomaba dificultaban mucho este proceso. No obstante, Liza estaba bajo seguimiento médico y trabajando arduamente para mejorar su condición. No tenía ropa elegante, pero consiguió encontrar un vestido social que aún le quedaba. Se miró al espejo, se arregló el cabello y se puso un poco de maquillaje. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba decidida a estar al lado de Arthur en esa noche importante. Al llegar al lugar de la fiesta, Liza quedó encantada con la grandiosidad del evento. El salón estaba iluminado con luces brillantes y una música suave sonaba de fondo. Buscó a Arthur entre la multitud, sus ojos brillando de expectativa. Cuando finalmente lo avistó, él estaba conversando animadamente con un grupo de colegas, todos bien vestidos y sonrientes. Liza se abrió camino hacia él, saludando con una sonrisa radiante. Cuando sus ojos se encontraron, el rostro de Arthur cambió instantáneamente. Su expresión pasó de sorpresa a un pálido desconcierto. Su semblante se cerró, sus labios se transformaron en una línea tensa. Ella dudó, pero siguió avanzando, esperando que él se alegrara de verla. Cuando Liza finalmente se acercó, escuchó a Arthur susurrar, ¿qué estás haciendo aquí? Sus amigos la miraron con curiosidad. Uno de ellos, con una sonrisa educada, preguntó, Arthur, ¿quién es ella? Arthur miró a Liza con una expresión dura y respondió fríamente, es la empleada doméstica de mi casa. Debe haber venido a entregarme algo que olvidé. Los colegas de Arthur no entendieron por qué la empleada doméstica estaría arreglada para entregarle algo, pero no le dieron importancia. Saludaron a Liza educadamente y rápidamente se dispersaron para disfrutar de la fiesta. El impacto de las palabras de Arthur golpeó a Liza como un puñetazo en el estómago. Por un momento, el mundo pareció girar a su alrededor. Quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El dolor de la humillación comenzó a extenderse por su cuerpo y sus ojos se llenaron de lágrimas. La sonrisa de Liza se desvaneció, dando lugar a una expresión de profunda tristeza y desilusión. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies y el entorno se volvía sofocante. La música, las risas y las conversaciones desaparecieron en un borrón distante. Lo único que podía escuchar era el sonido de su corazón latiendo descompasadamente en su pecho y las crueles palabras de Arthur resonando en su mente. Liza, tomada por la vergüenza y el shock, solo quería desaparecer de allí y creer que todo no era más que una pesadilla. Liza caminó hacia el baño, cada paso pesado con el dolor de la humillación y la decepción. Al entrar, cerró la puerta detrás de sí y se recostó contra la pared, sintiendo la frialdad de los azulejos a través del fino tejido de su vestido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y permitió que cayeran libremente, sollozando en silencio. El dolor era profundo, una mezcla de tristeza y rabia que la dejaba sin aliento.
¿Cómo pudo Artur hacerle eso? Por unos minutos, Liza lloró en silencio, dejando salir toda la angustia que la sofocaba. Sin embargo, sabía que no podía quedarse allí. Se secó las lágrimas con cuidado para no arruinar el maquillaje y respiró hondo varias veces, tratando de recomponerse. Se miró al espejo y vio el reflejo de una mujer herida, pero determinada. Liza sabía que no podía dejarse abatir. Había un límite para lo que podía soportar, y Artur acababa de cruzar ese límite. Al salir del baño, Liza vio a Artur a lo lejos. Estaba de espaldas a ella, involucrado en una conversación con una mujer muy bonita. La cercanía entre ellos era evidente y Liza sintió una punzada de celos y desesperación. Se acercó discretamente, tratando de captar partes de la conversación. A medida que se acercaba, logró escuchar a Artur decir: «Entonces podemos salir después de la fiesta. Va a ser divertido». El corazón de Liza se hundió. Esa era la confirmación que no quería, pero necesitaba. Artur no era el hombre que ella imaginaba o que esperaba que se convirtiera. No era solo frío y distante, era deshonesto y traidor. El dolor se transformó en una determinación fría. Sin que él percibiera su presencia, Liza se alejó rápidamente, saliendo del salón con pasos firmes y decididos. Al llegar a casa, Liza fue directamente al dormitorio. Su mente estaba clara y sabía exactamente lo que debía hacer. Sacó una maleta grande del armario y comenzó a poner su ropa y pertenencias personales dentro de ella. Cada prenda doblada era una decisión tomada, una ruptura con el pasado. Estaba cansada de esperar a que Artur cambiara, cansada de ser tratada como una sombra en su vida. Mientras hacía sus maletas, Liza reflexionaba sobre todos los momentos en que Artur la decepcionó. Desde las primeras señales de frialdad hasta las humillaciones más recientes, cada recuerdo reforzaba su decisión de irse. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. La maleta estaba casi llena cuando Liza se detuvo y miró alrededor del cuarto. Las paredes, los muebles, cada detalle parecía cargado de recuerdos, algunos buenos, pero muchos dolorosos. No sentía tristeza por dejar todo eso atrás, se sentía aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por sí misma, pensando en su propio bienestar. Se sentó en el borde de la cama, resolviendo esperar a Artur antes de partir. Esperarlo era la parte más difícil. Sabía que él volvería eventualmente y estaba decidida a confrontarlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y ver si él tendría el coraje de enfrentar la verdad después de todo lo que hizo. El tiempo pasó lentamente y cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, escuchó la puerta de entrada abrirse y pasos en el pasillo. El corazón de Liza se aceleró, pero mantuvo la calma. Artur entró en el cuarto, con una expresión de sorpresa al verla allí sentada con una maleta al lado. Frunció el ceño, confundido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz fría y controlada como siempre. Liza se levantó lentamente, mirándolo directamente a los ojos. «Te vi hoy, Artur. Te vi con esa mujer, escuché lo que le dijiste. Y antes de eso, la manera en que me humillaste frente a todos. Eso fue la gota que colmó el vaso». Artur permaneció en silencio por un momento, su expresión endurecida. «Liza, estás exagerando. No fue nada de lo que piensas». Ella sacudió la cabeza, incrédula. «No, Artur. No estoy exagerando. Finalmente estoy viendo las cosas como realmente son. Estoy cansada de ser tratada como una vergüenza. Merezco más que esto». Él dio un paso adelante, tratando de mantener la compostura. «Liza, sabes que las cosas no son fáciles para mí en el trabajo. Quiero ascender en mi carrera. Solo estaba tratando de encajar. Y sobre la otra mujer, estás imaginando cosas. El lugar era ruidoso, la gente hablaba alto, entendiste todo mal». Liza sintió una oleada de rabia y tristeza, pero mantuvo la voz firme. «No estoy imaginando nada. Vi y escuché con mis propios ojos y oídos. Y sinceramente, eso ya no importa. Lo que importa es que no puedo seguir viviendo así.
Ella tomó la maleta y se dirigió a la puerta. Me voy, Artur. No voy a esperar más por un cambio que nunca sucederá. Puedes seguir viviendo la vida que elegiste, pero yo voy a buscar mi propia felicidad. Artur intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Liza salió del cuarto, caminando con determinación por el pasillo y la puerta de entrada. Sintió el aire fresco de la noche y una angustia en el corazón, sin saber cómo sería la vida a partir de entonces, cómo sería la vida sin Artur. Mientras tanto, Artur se quedó solo en el cuarto, perdido en sus propios pensamientos. Tenía sentimientos por Liza, pero su miedo a dañar su reputación en la empresa le impedía demostrarlos. Artur sabía que había algo especial en Liza, pero su enfoque implacable en la carrera siempre prevalecía. En ese momento, solo podía mirar su trayectoria profesional, incapaz de admitir que su orgullo y ambición habían destruido algo precioso. Decidió que estaba dispuesto a relacionarse con mujeres que pudieran ayudarlo a crecer en la empresa, creyendo que las alianzas estratégicas eran más importantes que los sentimientos verdaderos. Para él, el éxito profesional lo era todo, y cualquier relación que no contribuyera a su ascenso era descartable. La ambición cegaba a Artur ante el valor de los verdaderos lazos humanos, y estaba listo para sacrificar el amor por un estatus efímero e impersonal. Liza salió de la casa que compartía con Artur y condujo directamente a la casa de sus padres. La sensación de libertad que sintió al dejar a su esposo pronto se transformó en una mezcla de ansiedad y alivio mientras se acercaba a la casa donde creció. Sabía que sus padres la apoyarían, pero contarles todo lo que sucedió esa noche sería doloroso. No obstante, estaba decidida a comenzar una nueva etapa en su vida y para eso necesitaba su apoyo. Al llegar, Liza fue recibida por los rostros preocupados de sus padres. La abrazaron con ternura, percibiendo la tristeza en los ojos de su hija. Se sentaron en la sala, donde ella se desahogó, contando todo sobre la humillación en la fiesta y la traición de Artur. Sus padres la escucharon atentamente, sin interrumpirla, ofreciendo un consuelo silencioso que tanto necesitaba. «Hija, no mereces pasar por esto», dijo su madre, sosteniendo sus manos. «Estamos aquí para ti, siempre. Quédate el tiempo que necesites». «Gracias, mamá». «Gracias, papá», respondió Liza, sintiéndose acogida. «Necesito tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación». Mientras conversaban, Liza comenzó a reflexionar sobre su relación con Artur. Se conocieron en una cafetería, ambos más jóvenes y llenos de sueños. Liza era una joven radiante, su belleza y alegría eran contagiosas. Artur, por otro lado, siempre fue una persona reservada, con una frialdad que Liza inicialmente encontraba intrigante. No era el tipo de hombre romántico, pero ella no veía eso como un problema. Creía que su amor podía superar cualquier barrera. Al principio, la diferencia de personalidad entre ellos parecía complementar. Liza traía alegría y ligereza a la vida de Artur, mientras él ofrecía estabilidad y un sentido de propósito. Salieron por unos años y, a pesar de las pequeñas diferencias, decidieron casarse. La idea de construir una vida juntos parecía prometedora. Después del matrimonio, Artur comenzó a trabajar en una empresa multinacional y su enfoque era crecer profesionalmente. Dedicaba largas horas al trabajo, mientras Liza se encargaba de cuidar el hogar. Inicialmente, no le importaba. Le gustaba cuidar de la casa y apoyar a Artur, creyendo que estaban construyendo algo juntos. No obstante, las cosas empezaron a cambiar cuando Liza fue diagnosticada con un problema en una glándula que afectaba su metabolismo, haciéndola ganar mucho peso a pesar de cuidar su alimentación. Los efectos de los medicamentos y el impacto del problema de salud comenzaron a afectar su apariencia y autoestima. Artur, en lugar de ser un apoyo, se volvió aún más frío y distante. La frialdad que antes parecía ser solo un rasgo de personalidad, ahora se transformaba en una barrera infranqueable entre ellos. Liza recordó cómo se esforzaba por mantener la casa en orden y hacer todo perfecto para Artur, esperando que él notara y valorara su esfuerzo. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más él parecía alejarse. Dejó de trabajar fuera de casa para dedicarse exclusivamente al hogar y al apoyo de Artur,
pero eso solo parecía reforzar el ciclo de dependencia y desvalorización. Artur solo pensaba en ascender en su carrera. Quería cargos importantes en la empresa, parecía siempre estar haciendo algo más de lo que pedían, y con eso, el tiempo dedicado al trabajo aumentó. Estaba frecuentemente fuera de casa, en viajes de negocios y eventos corporativos, dejando a Liza sola por largos periodos. Las raras veces que estaban juntos, él parecía distante, inmerso en pensamientos sobre el trabajo y rara vez demostrando cariño o afecto. Liza intentó hablar con Artur sobre la distancia entre ellos, pero sus intentos de comunicación eran recibidos con desdén o indiferencia. Él siempre tenía una excusa lista, alegando que el trabajo exigía mucho de él y que estaba haciendo todo eso por su futuro. Liza, por su parte, se aferraba a la esperanza de que las cosas mejoraran, creyendo que Artur eventualmente se daría cuenta de cuánto ella se esforzaba y la valoraría. La situación empeoró cuando Liza comenzó a percibir señales de traición. Artur pasaba aún más tiempo fuera de casa y su excusa de trabajo se volvía cada vez menos convincente. Las sospechas se confirmaron en esa fatídica noche de la fiesta. Artur hablaba sobre una directora de su trabajo, Paola, y ahora Liza no dudaba más de que Artur sería capaz de relacionarse con ella para conseguir los cargos que tanto deseaba. Ese pensamiento le causaba repugnancia. ¿Hasta qué punto necesitaba llegar para alcanzar el estatus? ¿Dónde estaba su dignidad? Conforme los días pasaban en la casa de sus padres, Liza comenzó a sentir una nueva fuerza surgir dentro de ella. Hablar con sus padres, recibir su apoyo y reflexionar sobre su propia vida le daba una claridad que no tenía desde hacía mucho tiempo. Empezó a planificar el siguiente paso, decidida a recuperar su autoestima y construir una vida donde se valorara a sí misma. Liza, decidida a reconstruir su vida, decidió buscar un empleo. Trabajar era algo que nunca debería haber dejado de hacer. Era importante no ser dependiente de nadie, especialmente después de todo lo que pasó con Artur. Liza recorrió varias ofertas hasta encontrar una oportunidad como recepcionista en una multinacional. La idea de volver al mercado laboral la animaba, trayendo de vuelta un sentido de propósito que había perdido hace mucho tiempo. Al recibir la noticia de que había sido contratada, Liza sintió una oleada de felicidad y alivio. La nueva posición significaba más que un salario, era un paso importante hacia su independencia y autosuficiencia. En el trabajo, Liza encontró un ambiente acogedor. Los colegas de trabajo eran amables y serviciales, y rápidamente se adaptó a sus nuevas responsabilidades. Cada día en ese lugar era una pequeña victoria, fortaleciendo su confianza y recordándole su valor. Además de su nueva posición, Liza decidió reavivar un sueño que había dejado dormido hacía muchos años, estudiar Derecho. Durante su relación con Artur, había abandonado sus planes de continuar sus estudios para apoyar su carrera. Las clases trajeron de vuelta la pasión por el conocimiento y un propósito renovado. Equilibrando el trabajo y los estudios por la noche, Liza se sentía más viva que nunca, abrazando la oportunidad de finalmente realizar sus sueños. Mientras Liza comenzaba a florecer en su nueva vida, Artur seguía su rutina. Parecía ajeno a los cambios en la vida de su exesposa, enfocado únicamente en su propia carrera y ambiciones. Sin embargo, había un último lazo que aún necesitaba desatar. Liza necesitaba buscar sus cosas en la casa donde vivieron juntos. Marcó un día para ir hasta allí, decidida a cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Al llegar, Liza sintió un escalofrío al entrar en la casa que, a pesar de ser familiar, ahora parecía extraña y hostil. Artur estaba en casa y la recibió con una expresión dura. Mientras Liza recogía sus cosas, él comenzó a hablar, su voz llena de desprecio. ¿Realmente crees que vas a conseguir algo de valor trabajando como recepcionista? Se burló, su frialdad cortante. Mírate, Liza. Te has convertido en una broma. Fea y patética. Las palabras de Artur eran como puñales, pero Liza mantuvo la calma. Tenía que saber. Si sientes tanto desprecio por mí, ¿por qué no terminaste antes? ¿Por qué hiciste esto conmigo si yo renuncié a mi propia vida por ti? Artur la miró sin ningún rastro de arrepentimiento. Nunca te pedí que hicieras nada de eso, respondió fríamente. Tú elegiste renunciar a tu vida.
Eso fue tu elección, no mi responsabilidad. Liza sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Sus palabras eran crueles, pero ella se dio cuenta de que revelaban la verdadera naturaleza de Artur. Tomando sus últimas cosas, salió de la casa con el corazón pesado, devastada por el reconocimiento de quien realmente era Artur. Ese hombre que pensaba conocer, con quien compartió su vida por tanto tiempo, no era más que un extraño cruel e insensible. Un día, Liza estaba en una pausa en el trabajo, conversando con una amiga sobre su salud. Estoy buscando algo que realmente me ayude a controlar mi peso. La situación con mi glándula ha sido difícil y los medicamentos que tomo ahora no parecen estar funcionando muy bien, dijo, un poco desanimada. Su amiga, que sabía de las luchas de Liza, le ofreció palabras de aliento, pero Liza aún se sentía perdida. Mientras conversaban, Joao, un elegante colega de trabajo, pasaba por el pasillo y escuchó parte de la conversación. Joao siempre admiró la dedicación de Liza al trabajo y su amabilidad con todos. Decidido a ayudar, esperó un momento oportuno y se acercó a Liza después del horario laboral. Liza, ¿puedo hablar contigo un instante?, preguntó con una sonrisa acogedora. Claro, Joao. ¿Sobre qué es?, respondió Liza, un poco curiosa. Te escuché hablar sobre tu salud más temprano. Mi hermana es médica y especialista en trastornos hormonales. Es excelente en lo que hace y quizás pueda ayudarte, dijo Joao, con una expresión seria y preocupada. Si quieres, puedo hablar con ella para agendar una consulta. Liza se sintió conmovida por la amabilidad de Joao. Gracias, Joao. Realmente agradecería mucho. Realmente quiero encontrar una solución, pero no sé si puedo pagar por una consulta o tratamiento. No te preocupes por eso, dijo Joao, colocando una mano en su hombro de manera reconfortante. Mi hermana es muy accesible y, si necesitas cualquier ayuda, puedes contar conmigo. Liza sintió una ola de gratitud inundar su corazón. Muchas gracias, Joao. Eso significa mucho para mí. Con la ayuda de Joao, Liza pronto estaba en consulta con la hermana de él, la doctora Carolina. Carolina escuchó atentamente la historia de Liza, vio sus exámenes, que eran bastante recientes, y propuso un tratamiento innovador que estaba dando muchos resultados para sus pacientes con el mismo problema. Vamos a monitorear tu respuesta al nuevo medicamento y hacer ajustes según sea necesario, explicó Carolina. Confío en que podemos ver algunas mejoras en poco tiempo. Liza siguió el tratamiento conforme las orientaciones de Carolina y, para su alegría, comenzó a notar cambios positivos rápidamente. Su peso empezó a estabilizarse y se sentía más energizada. Durante ese tiempo, la amistad entre ella y Joao creció. A menudo almorzaban juntos en los alrededores de la empresa, conversando sobre todo, desde trabajo hasta sueños y esperanzas para el futuro. La admiración de Liza por Joao también comenzó a crecer. Siempre era tan amable, servicial y lleno de empatía. Un día, después de una conversación especialmente animada sobre libros que ambos gustaban, Joao la invitó a cenar. Liza, ¿qué tal si salimos a cenar uno de estos días? Me encantaría continuar nuestra conversación en un ambiente más tranquilo. Liza, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción, aceptó la invitación con una sonrisa. Me encantaría, Joao. Vamos, sí. Salieron a cenar y fue maravilloso. Eligieron un restaurante acogedor y pasaron la noche conversando, riendo y conociéndose más el uno al otro. Joao la trató con un respeto y una atención que Liza no sentía desde hacía mucho tiempo. Cada gesto de él era de amabilidad y consideración, haciendo que Liza se sintiera especial y valorada. Con el tiempo, Liza y Joao comenzaron una relación. Él la apoyaba en su camino hacia la salud y ella se sentía cada vez más confiada y feliz a su lado. La transformación de Liza no era solo física, sino también emocional. Estaba redescubriendo su propio valor y construyendo una nueva vida, más fuerte y segura de sí misma. Al lado de Joao, Liza encontraba la alegría y el amor que siempre había deseado, dándose cuenta de que nunca es tarde para comenzar de nuevo y ser verdaderamente feliz. Liza estaba viviendo un periodo de paz y felicidad junto a Joao.
Habían comenzado a salir oficialmente y él la aceptaba exactamente como era. Joao nunca la criticaba por su cuerpo o apariencia, al contrario, siempre era cariñoso y romántico, algo que Liza nunca había experimentado en su relación anterior. Cada gesto de Joao, cada palabra de cariño, hacía que Liza se sintiera amada y valorada. Un día, mientras cenaban en un restaurante acogedor, Liza vio algo que la tomó por sorpresa. En un rincón del restaurante, sentada con un hombre que no era Artur, estaba Paola, la misma mujer con la que Artur había sido visto en la fiesta. Liza la reconoció de inmediato y sintió una mezcla de sorpresa y desprecio. Observó discretamente, dándose cuenta de que la mujer y el hombre parecían íntimos, riendo y conversando animadamente. Joao notó la mirada de Liza y preguntó suavemente, «Liza, ¿estás bien? Pareces distraída». Liza negó con la cabeza, tratando de apartar los pensamientos. «Sí, estoy bien». Solo reconocía a alguien que conocía de vista. Pero no pudo evitar preguntarse. ¿Será que ya no están juntos? Bueno, eso realmente no importa más. Continuó observando la escena con cautela, tratando de entender qué estaba sucediendo. Paola parecía completamente involucrada con el hombre, lo que levantó la sospecha en Liza de que ella podría estar engañando a Artur. Sin embargo, en lugar de sentir dolor o tristeza, Liza sintió un desprecio frío. Artur solo estaba cosechando lo que sembró. Recordó todas las humillaciones y frialdades que Artur le impuso, las noches solitarias y los insultos dolorosos. El hecho de que él estuviera siendo engañado por alguien en quien depositó su confianza parecía una especie de justicia poética. Liza decidió no involucrarse más y centrarse en su propia felicidad, alejándose del pasado tóxico que dejó atrás. Habrá una reunión de negocios con gerentes de otras empresas. Liza recibe la lista con los nombres para recibirlos. Liza reconoce el nombre de Artur y Paola, su corazón acelera, pero se concentra en hacer su trabajo. Al llegar a la empresa, Artur está de la mano con Paola, lo que solo confirmaba sus sospechas de que ella lo estaba engañando. Al pasar por la recepción, sus ojos se encontraron con los de Liza. Paola, con un tono bajo pero lo suficientemente alto para que Liza escuchara, comentó, «Mira allí, ¿esa no era tu empleada?». Artur, con un semblante de ironía, solo respondió, «Sí» y soltó seguido con desdén patético. Liza sintió un nudo en el corazón y pensó, «Dios mío, ¿quién es este hombre con el que un día estuve casada?». Después de esta última escena, Joao, que estaba en un rincón conversando con un colega y ajustando detalles de la reunión, logró percibir toda la interacción que acababa de ocurrir entre Liza, Artur y Paola. Viendo la expresión abatida de Liza, rápidamente se dirigió hacia ella, preocupado. «¿Estás bien?», preguntó Joao, su tono lleno de cuidado y preocupación mientras colocaba una mano en su hombro. Liza, sintiéndose agradecida por el apoyo incondicional de Joao, respondió, «Sí, estoy bien». «Gracias, Joao. Eres increíble». Con el paso del tiempo, la relación entre Liza y Joao se fortalecía. Él la llevaba a conocer nuevos lugares, la sorprendía con pequeños gestos románticos y, lo más importante, siempre estaba presente. Joao se aseguraba de mostrarle a Liza que era amada e importante, sin importar cómo se sintiera respecto a su apariencia o cualquier otra cosa. Liza, por su parte, también se dedicaba a la relación, aprendiendo a confiar nuevamente y a abrirse a nuevas experiencias. Estaba floreciendo de una manera que nunca imaginó posible y Joao estaba a su lado en cada paso del camino. El tiempo pasó y la vida de Liza continuó mejorando de formas que nunca podría haber previsto. Su desempeño en el curso de Derecho llamó la atención de sus profesores y compañeros, y sus notas excepcionales abrieron puertas a nuevas oportunidades. La multinacional donde trabajaba también notó su talento y dedicación, y cuando surgió una vacante en el departamento jurídico de la empresa, Liza fue incentivada a postularse. Para su alegría, consiguió el puesto, uniendo su pasión por el derecho con su experiencia profesional. Trabajar en el departamento jurídico de la multinacional era un desafío, pero Liza se sentía revitalizada cada día. Lidiaba con cuestiones legales complejas, ayudando a garantizar que la empresa operara dentro de las normas y regulaciones.
Sus colegas la respetaban y admiraban su ética de trabajo, y finalmente sentía que estaba en el camino correcto para realizar sus sueños. Paralelamente, Joao también prosperaba en su carrera. Fue ascendido a director, un reconocimiento merecido por su compromiso y liderazgo ejemplar. La nueva posición trajo más responsabilidades, pero Joao siempre encontraba tiempo para Laisa, apoyándola en cada paso de su camino. Celebraban juntos cada logro, fortaleciendo aún más el vínculo entre ellos. Con el tiempo, la vida de Laisa tomó un nuevo rumbo. Decidida a cambiar, siguió rigurosamente el tratamiento indicado por la hermana de Joao y, gradualmente, logró perder peso y equilibrar su salud. La dedicación y el esfuerzo valieron la pena, y Laisa recuperó el cuerpo que tanto luchó por tener de vuelta, sintiéndose más saludable y segura de sí misma que nunca. El evento más importante del año estaba a punto de comenzar y el salón estaba lleno de ejecutivos, empresarios y personalidades influyentes del sector. Laisa estaba presente, sintiéndose más confiada y radiante que nunca. Había trabajado arduamente para llegar hasta allí y estaba emocionada por escuchar a Joao, quien sería uno de los oradores de la noche. Vestida con un elegante vestido, estaba deslumbrante y triunfante. Laisa esperaba el inicio del evento y sintió un nudo en el pecho al recordar que un día estuvo allí, frente a su exesposo, siendo humillada y llamada empleada. Ahora, sin embargo, estaba en una posición destacada, con su vida completamente transformada. Mientras la noche avanzaba, Laisa disfrutaba de la atmósfera festiva, conversando con colegas y apreciando la grandiosidad del evento. De repente, al mirar alrededor, vio a Artur. La visión de él le hizo recordar un pasado que ahora parecía distante, pero lo ignoró. Ya no había espacio para resentimientos en su vida renovada, y él tampoco la vio. Laisa, a pesar de ignorar a Artur y no dejar que él la notara, vio a Paola conversando con un director de la empresa de Artur mientras él se acercaba. Cuando Artur finalmente llegó cerca de ellos, el director, curioso, le preguntó a Paola quién era ese hombre. Inmediatamente, ella respondió de manera brusca y directa, nadie importante, y luego ambos le dieron la espalda a Artur, continuando su conversación de manera íntima. Artur quedó visiblemente afectado, tratando de no demostrarlo, y en ese momento estaba de espaldas al escenario, incapaz de ver lo que estaba por venir. Cuando llegó el momento del discurso de Joao, Laisa sintió una mezcla de orgullo y anticipación. Él subió al escenario con confianza, comenzando su discurso con la misma pasión y claridad que lo caracterizaba. Mientras hablaba sobre los logros de la empresa, Joao hizo una pausa significativa. Me gustaría destacar a una persona que tuvo un papel crucial en la resolución de un tema jurídico complejo para uno de nuestros clientes más importantes. Sin su trabajo, no habríamos alcanzado el éxito que obtuvimos. Esa persona es Laisa, mi compañera tanto en la vida como en el trabajo. Artur, que hasta entonces estaba de espaldas al escenario y sin suelo después de la humillación sufrida por Paola, escuchó el nombre de Laisa y, al girarse hacia el escenario, no pudo creer lo que estaba viendo. Laisa, su exesposa, ahora en una posición de destaque y glamour. Artur sintió un profundo arrepentimiento por haber dejado ir a alguien que siempre estuvo a su lado, que era fiel y que hoy se mostraba tan exitosa, incluso más que él. La mención de su nombre tomó a Laisa por sorpresa, y sintió una ola de emociones mientras los aplausos resonaban a su alrededor. Con una sonrisa de gratitud y orgullo, caminó hacia el escenario. Al subir, recibió un cálido abrazo de Joao y miró a la audiencia, encontrando brevemente los ojos de Artur, quien estaba boquiabierto. No podía creer que la mujer frente a él, segura y aclamada, era la misma Laisa que él había despreciado. Después de los discursos, mientras Laisa conversaba con algunos colegas, Artur se acercó, aún perplejo. «Laisa, ¿eres realmente tú? No puedo creer lo que estoy viendo». Laisa lo miró directamente a los ojos, manteniendo la compostura. «Soy yo, Artur. Como puedes ver, el mundo da vueltas». En ese momento, Joao llegó, rodeando a Laisa por la cintura con un gesto protector y amoroso. «¿Todo bien por aquí, amor mío?», preguntó, mirando a Artur con una mezcla de curiosidad y cautela.
Arthur no pudo ocultarlo aún más impactado que estaba, viendo la transformación completa de Liza y dándose cuenta de cuánto había perdido. No tenía palabras, solo la expresión de alguien que acababa de entender la magnitud de sus errores. Liza, con una mirada apasionada, respondió a Joao. «Está todo bien, cariño». Joao entonces le guiñó un ojo y se alejó, dejando a los dos a solas, sintiendo que quizás Liza necesitaba ese momento. Arthur intentó encontrar las palabras, pero todo lo que logró decir fue un murmullo sin convicción. Yo no sabía que habías cambiado tanto, Liza. Liza respondió con serenidad, sin rastro de rencor. Las personas cambian, Arthur. Algunos cambios son difíciles, pero necesarios. Y algunas pérdidas nos muestran lo que realmente importa. Con eso, se despidió de Arthur y se reunió con Joao. Salieron juntos, abrazados, mientras ella se sentía más segura y feliz que nunca. Arthur se quedó parado, observándolos alejarse, sintiendo el peso de las decisiones erróneas que había tomado a lo largo de los años. La noche continuó, pero Liza no permitió que el breve encuentro con Arthur arruinara su momento. Estaba rodeada de personas que la valoraban y apoyaban, y Joao, siempre a su lado, la hacía sentirse amada y apreciada. El evento fue un éxito, y la presencia de Liza junto a Joao fue una clara señal de su importancia tanto personal como profesionalmente. Mientras se preparaban para irse, Liza y Joao fueron felicitados por muchos colegas y ejecutivos. Cada elogio era una confirmación de que Liza estaba en el camino correcto, construyendo una nueva vida basada en el amor, el respeto y los logros. Sabía que aún habría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con la fuerza y la determinación que ahora la definían. Si te gustó esta historia inspiradora y no quieres perderte ningún contenido, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si has conocido a alguien que haya vivido algo parecido a la historia de Liza.